Favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. Muy buenas noches, que Dios le bendiga ricamente. Estamos agradecidos a Dios que nos permite otra vez comunicarnos por este medio. En esta oportunidad quiero compartir sobre el tema Esto no es Canaán. Refiriéndonos un poquito, Canaán era la tierra que Dios había prometido a su pueblo Israel cuando ellos estaban en Egipto. Ellos terminaron de formarse, diríamos, en Egipto, pero el propósito de Dios no era tenerlos ahí para siempre. Tenía un lugar, tenía una tierra que se llamaba la tierra de Canaán. Entonces, mientras estaban en Egipto y después salen y andan por el desierto durante 40 años para llegar a la tierra de Canaán, ni Egipto ni el desierto eran Canaán. Y es casi imposible no hacer una analogía de lo que es o lo que fue para el pueblo de Israel en sus comienzos y lo que es para nosotros también en nuestros días. Este mundo, este tiempo, estas circunstancias, lo que nosotros estamos viviendo, esto no es Canaán, esto no es definitivo, esto no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Esto es circunstancial, este paso, esta vida por la cual estamos, hoy estamos, no sabemos hasta cuándo cada uno de nosotros, pero esto es transitorio, esto es un proceso, esto es un éxodo. Dios tiene algo especial para nosotros por la eternidad. Entonces esto no es la patria celestial, esto no es Canaán, esto es transitorio. Pero pensando un poquito en ese tema, quiero leer unos versículos de la Biblia que nos hablan del pueblo de Israel y hace una especie de resumen de lo que fue su experiencia en Egipto al salir en el desierto, cómo Dios trató con ellos de diferentes maneras. Y dice así el libro de Deuteronomio capítulo 8, quiero leer 10 versículos de la Biblia en esta oportunidad. Y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dice, para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó. Dice, con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado, dicen estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada y vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces aquí, si bien Dios le está hablando a su pueblo, exhortando a la obediencia, también recordándoles la forma, la manera y todo lo que Dios hizo con ellos, como decíamos, para sacarlos de Egipto y entre tanto que fueron todo por el desierto todo ese tiempo, y cómo los introdujo a esa tierra que Él les había prometido. Pero hay solamente tres palabras que yo sacaba de este pasaje que quiero resaltarlas un poquito. Una dice, te aflige, ¿no? Porque Dios le dice acá al pueblo, dice, Él te afligió. O sea, lo hizo pasar por determinadas circunstancias. Permitió que vivieran diferentes situaciones. Entonces eso era, si bien todo eso era con un propósito, por supuesto, no es que Dios de malo simplemente quiso hacerlos pasar a ellos por algunas experiencias traumáticas, difíciles,
no era por eso, sino que tenía todo un propósito. Dios, en primer lugar, los afligió. A nosotros Dios a veces nos aflige también en este tiempo y en esta vida, ¿verdad? Pero mirando un poquito al pueblo de Israel, ¿de qué manera los afligió? Obviamente, por razones de tiempo no podríamos ver cada detalle, pero una de las cosas, por ejemplo, tuvieron que enfrentar enemigos en el camino. Cuando ellos salen de Egipto, se enfrentan al mar, donde deberían de supuestamente cruzar, sin los medios que conocemos hoy, por cierto, y cuando miran hacia atrás ven en que el ejército de los egipcios los iba persiguiendo, sus enemigos, enemigos que se levantaron en contra de ellos. Y en otras oportunidades más adelante también se levantaron enemigos en contra de ellos. Y tenían el mar enfrente y los enemigos detrás. Una situación impresionantemente difícil. Dios hizo un milagro, el mar se abrió y ellos pudieron cruzar. Pero bueno, también otro de las circunstancias por las cuales Dios permitió para afligirlos era la sed. Anduvieron 3 días y ya no conseguían agua. Ya se afligieron también por ese motivo de no tener agua para beber. Todos somos conscientes de lo difícil que es eso, soportar la sed. Y también hambre, ¿verdad? Porque los víveres, lo que ellos podían haber llevado cuando salieron, comenzaron a terminarse. Entonces también no había comida. También había diferentes tipos de peligros en el desierto. Dice que había serpientes y escorpiones en algunas oportunidades que aparecían. Y esos peligros ellos tenían que hacerle frente también. También en eso de que Dios los afligía al pueblo de Israel, dice, lo menciona en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 2.14, hace referencia a un hecho que en una oportunidad ellos fueron tentados por naciones vecinas. Estaban buscando la forma de destruir al pueblo de Israel y no podían de una u otra manera. Entonces dice que fueron tentados y aparecieron allí mujeres para tentar a los hombres, para hacerles pecar y caer de esa forma y desagradar a Dios. Así que bueno, de esa manera Dios los afligió al pueblo de Israel. A nosotros en nuestros días también Dios permite ciertas cosas para afligirnos. Nosotros también enfrentamos adversidades, enfrentamos dificultades y situaciones que nosotros no esperamos, ¿verdad? Y que muchas veces nos toman de sorpresa. Generalmente es así. Las adversidades, las dificultades nos toman de sorpresa, nos afectan. Y es algo que indudablemente nos aflige. Eso es así, obviamente, ¿verdad? Y el libro de Hechos, en el capítulo 14, el versículo 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Son necesarias estas aflicciones que a veces tenemos que soportar. Son necesarias, a través de ellas nuestra vida se va preparando para poder llegar y estar en la eternidad en la presencia de Dios. Pero bueno, todas estas cosas también nos suceden a cada uno de nosotros, como decíamos, tragedias inesperadas, enfermedades, pruebas, copas amargas que a veces tenemos que tomar, ¿verdad? Y que nos afligen y que nos afectan. Y también, como le pasó al pueblo de Israel, también hay tentaciones que tenemos que enfrentar. La influencia del mundo, las obras del diablo, todas esas cosas que quieren hacer que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios, sino que andemos por caminos erróneos, por caminos errados, desobedeciendo la palabra de Dios. El diablo nos tienta, la influencia del mundo que se ejerce sobre nosotros, entonces también eso nos afecta, pero que Dios nos ayude, que cada uno de nosotros podamos enfrentar las adversidades, soportar las pruebas, enfrentar toda dificultad que venga, que podamos soportar las tentaciones también. La Biblia habla de muchas veces huir de las tentaciones, hay cosas de las que debemos de huir. Si hay situaciones que nosotros pensamos que pueden afectarnos, debemos de evitarlas. Y dice el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. La Biblia advierte de que también nosotros podemos ser confundidos. Y eso es lo que pasa en nuestros días. Los que tenemos ya unos cuantos años, de repente sabemos lo que pasaba hace 40 o 50 años atrás. Muchas cosas eran distintas en el sentido de que había algunas cosas que la gente las veía como malas, como fuera de lugar, como cosas que no se deberían de hacer. Hoy en día muchas de esas cosas son permitidas y apoyadas y avaladas por muchos. Entonces, bueno, eso tiende a decir, bueno, entonces al fin y al cabo las cosas no son tan malas. Depende cómo se mire, en fin. Y de esa manera se va
allanando el camino para que cada uno hagamos y vivamos de cualquier forma. Pero la Biblia dice que nosotros, si conocemos a Dios, si queremos agradar a Dios, si queremos prepararnos para entrar a la tierra prometida, entonces tenemos que tener claro cómo son las cosas, ¿verdad? No, lo que es malo, lo que la Biblia condena, lo que la Biblia dice que es pecado, o decía que es pecado, sigue siéndolo hoy en día también, ¿verdad? Porque los preceptos bíblicos no cambian. Aunque la moda cambie, aunque muchas cosas las personas traten de transformarlas o verlas de otra manera, la Biblia sigue diciendo lo que era pecado, lo sigue siendo. Y el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, dice: enseñan a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es decir, aquí estaba hablando también un poco a los líderes, la responsabilidad que pueden tener de enseñar a la gente a hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es. Pero bueno, esos son, entre las cosas que a nosotros nos afligen también, son las tentaciones y la influencia del mundo, como decíamos recién. Pero en segundo lugar, si bien acá Dios le hablaba y le decía que los afligió cuando ellos anduvieron transitando por el camino, también dice que los afligió, pero a su vez, en segundo lugar, los sustentó. Estuvo con ellos, estuvo sosteniéndolos, estuvo dándoles fuerzas para que ellos pudieran soportar. Hablando del pueblo de Israel, cuando tuvieron sed, Dios les suplió agua de una forma milagrosa. Dice que de una roca, que era imposible que saliera agua, sin embargo Dios hizo un milagro y de allí salió agua. Y siempre estuvo supliéndoles así. La comida, cuando ellos tenían hambre, dice que comenzó a descender por las noches, juntamente con el rocío, una sustancia que ellos le llamaron el maná. Y era algo que servía para alimentarse. Y eso lo tuvieron todo el tiempo hasta que llegaron a la tierra prometida. Cada noche, al llegar la mañana, el alba, allí estaba eso que servía para alimentar a su pueblo. De una forma milagrosa, por cierto, porque después eso cesó desde el momento que ellos entraron a la tierra prometida. También estuvo la protección contra los enemigos. Ellos se enfrentaron a enemigos superiores en número y en capacidad de batalla y de armamento y demás. Sin embargo, Dios hizo milagros muchas veces librándolos a ellos. O sea que, a la vez que los afligía, estaba sustentándolos también, estaba allí con ellos. Dice que había una guía sobrenatural cuando ellos anduvieron todo el trayecto que hicieron. Dice que en la noche la Biblia nos enseña, había una columna de fuego que los guiaba por el camino. De día había una columna de nube que estaba con ellos permanentemente guiándolos. Cuando esas señales se detenían en un lugar, era señal de que tenían que quedarse allí. Cuando esa nube o esa columna de fuego se movía, ellos tenían que seguir su camino. Y así permanentemente estuvo guiándolos también a ellos. A nosotros también Dios nos sustenta. Dice, Dios, una de las cosas que ha hecho Dios a través de su palabra es advertirnos de que lo que nosotros vivimos a veces en cuanto a dificultades, cuando somos afligidos, Dios ya nos advirtió en su palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 33, el Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. O sea, concretamente advirtiendo de que íbamos a ser afligidos, íbamos a tener aflicciones, pero luego dice, bueno, pero confíen porque yo he vencido. Entonces Él nos sostiene en medio de las aflicciones. Él sostiene nuestra fe por la palabra. Lo que alimenta, lo que hace inquebrantable y duradera, perdurable nuestra fe, es la Biblia, es la palabra de Dios. No son las emociones que podemos sentir en algún momento, aunque está bueno sentirse emocionado a veces, pero lo que sustenta nuestra fe es la palabra. Dice que cuando nosotros oímos, nos interesamos por la palabra de Dios, eso alimenta nuestra fe. Entonces, bueno, de esa manera Dios nos sustenta para que nuestra fe esté firme en cualquier situación cuando somos afligidos. Entonces, también dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que Él nunca va a permitir una aflicción superior a lo que podamos soportar. Eso es una forma de que Dios nos está sustentando, porque nos dice y nos anima. Y nosotros, en alguna oportunidad, podemos estar pensando, esta situación es demasiado, ya no soporto más. Pero si Dios no ha intervenido en esa situación, eso quiere decir sencillamente que todavía podemos soportar. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, de que no seremos probados más de lo que podamos soportar.
Así que bueno, hay que soportar, hay que esperar, hay que confiar en el Señor y en su momento Él va a intervenir y va a quitar esa aflicción que de repente nos está aquejando en el momento. Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué lindo es esto, saber que el Señor está con nosotros. Puede que a veces sintamos su presencia, puede que a veces sintamos que Él está con nosotros, pero puede que a veces no lo sintamos. Pero no vivimos nosotros por sentimientos ni emociones, como decíamos. Nosotros vivimos por la fe en la palabra. Y la palabra dice, prometió el Señor Jesús a sus discípulos cuando se estaba despidiendo al final del Evangelio de Mateo, dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor está con nosotros, hermanos, para sostenernos, sustentándonos en medio de este desierto desolador en el cual nosotros estamos, donde somos afligidos, pero somos sustentados por Dios. Y tercero y último lugar, Dios les dijo acá, Él también los iba a introducir, o sea, les iba a dar lo prometido. Dios te aflige, Dios te sustenta, pero Dios te introduce. Al pueblo de Israel lo introdujo en la tierra, como decíamos al principio, en la tierra que se llamaba la tierra de Canaán. Egipto no era Canaán, el desierto no era Canaán. Este mundo en el cual estamos no es la tierra prometida. O sea que aquí no es Canaán. Dios tiene algo especial para nosotros por la eternidad. Entonces, bueno, para ellos tenía esa tierra prometida, como leíamos ahí en la Biblia, dice que era una tierra de bendición, era una tierra de abundancia, esa tierra que le había prometido a sus antepasados. Y para nosotros también, la Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos habla allí y nos dice de moradas celestiales que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros. Dice que Él fue, le decía a los discípulos, yo me voy, preparo un lugar, y cuando lo haga volveré por ustedes para llevarlos, para que estén conmigo por la eternidad. Entonces, bueno, tiene esas moradas celestiales para nosotros, tiene el cielo, la eternidad en la presencia de Dios. La Biblia nos enseña, y quiero mirar un texto por acá, en el libro de Apocalipsis, dice que allí cesará todo el sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que este sufrimiento o las lágrimas, la aflicción que a veces nosotros enfrentamos, se terminará un día porque estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Para Israel tenía la tierra de Canaán, para nosotros tiene moradas celestiales que Él fue a preparar. Así que Dios nos ayude y que podamos animarnos en el nombre del Señor y seguir adelante con esta convicción. Esto no es Canaán, dijo. Y Jesús dijo en una oportunidad, refiriéndose a esto, en el libro de Juan, el capítulo 18, el versículo 36, el Señor dijo, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Nosotros, obviamente, todos escuchamos tantas cosas y las noticias que no son nada alentadoras, que no se ve un porvenir, que no se ve solución, y realmente es así. Realmente será de esa manera. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de aquí. Cuando estaban para apresarle, para acusarle y llevarlo a la cruz, sus discípulos trataban de defenderlo y trataban de decirle que no se dejara hacer todo eso. Él podría haberlo evitado. Pero Él les dijo, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de acá, dice, yo me haría defender y destruiría a mis adversarios, a mis enemigos, pero mi reino no es de acá. Y hermanos, que Dios nos ayude a nosotros, que tengamos claro que esto no es Canaán. Nosotros no tenemos que aferrarnos desmedidamente a las cosas materiales y pasajeras. Tampoco tenemos que desanimarnos en el sentido de ver un panorama negro como se ve hoy en día, que no se ve salida y no se ve solución. La Biblia ya lo advertía. Pero esto no es Canaán, nosotros estamos de paso, hermanos. Que Dios nos ayude. El reino del Señor no es de este mundo, es otro el reino, para el cual nosotros nos estamos preparando. Entonces nosotros simplemente tenemos que fortalecernos en Dios y permanecer firmes en la fe hasta que esto termine, hasta que atravesemos este desierto y estemos en la presencia de Dios por la eternidad. Mi reino no es de aquí. Y hay un texto muy hermoso que me encanta, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. La Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros pertenecemos allá. Reiterando que aquí estamos de paso, pero no somos ciudadanos de este reino, de este siglo, de este mundo. Nuestra ciudadanía, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra ciudadanía está en el cielo.
Y a eso apuntamos y a eso nos esforzamos por llegar. Yo quiero leer 4 o 5 textos más para finalizar. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo número 13 al 18. Quiero leer estos versículos y así concluir en esta oportunidad. Pero veamos qué hermosos versículos hay aquí y la esperanza que nos traen a nosotros. Estamos en tiempos realmente difíciles en el cual hemos despedido a muchas personas que han partido a la eternidad. Seres queridos, familiares, amigos, vecinos, gente que amamos, que conocemos, muchos han partido. Este texto se aplica muchísimo a esto porque nos recuerda verdades fundamentales de la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, quiero leer hasta el 18. Dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros, o con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así que gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Dios te aflige, Dios te sustenta, pero Dios te introduce a la tierra prometida. Dios te aflige en el camino para probarte. Dios nos aflige para probarnos, como decía el texto que leímos, para ver qué hay en nuestro corazón. Pero Dios nos está sustentando en todo el camino para que podamos soportar. Pero Dios nos introduce a la patria celestial. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos esperando. Oramos para concluir, pidiendo a Dios que nos dé fuerza y nos ayude a seguir de pie, firmes hasta el final. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias aún por las cosas difíciles que pasamos, por las aflicciones que debemos de atravesar. Pero gracias porque en medio de las aflicciones tú nos sustentas, tú nos guardas, nos cuidas, nos das fuerza, nos sostienes con tu mano de poder. Gracias, Señor, porque también tú quieres introducirnos a la patria celestial. Tú quieres que lleguemos a esa meta. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están mirando, fortalece al débil. Ayuda, Señor, a aquel que está luchando con alguna situación difícil. Extiende tu mano de poder. Pedimos por los enfermos, pedimos por los que son afectados en su salud, pedimos por cada familia, por cada persona que tiene necesidades, quizás en lo económico, que tú extiendas tu mano de poder y estés supliendo también. Señor, nos amparamos en ti, nos refugiamos bajo tus alas y así estaremos firmes para estar en tu presencia por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está